Muy buenos días, jóvenes señoritas. El día de hoy vamos a hablar sobre las teorías ácido-base. Nosotros podemos apreciar aquí en esta diapositiva una escala del pH. Recordemos que la escala del pH se da de 0 a 14. De 0 a 14. Aquí tenemos el pH neutro, que sería el medio, es el 7, ¿sí? Del 7 hacia el 0 se encuentran todas las sustancias ácidas. Y del 7 a la derecha, o sea, al 14, se encuentran todas las sustancias básicas o alcalinas. También recordemos que hay sustancias muy características como son la pila. Por ejemplo, una pila tiene un sabor ácido y tiene un ácido muy fuerte. Se encuentra en 0. Ojo, mientras más alejado esté del 7, mientras más alejados estén del 7, ¿sí? Por ejemplo, está en los extremos, este es más ácido. Mientras más alejado está a la derecha del 7, que es el neutro, sería más alcalino. Entonces hay que tener mucho cuidado con las sustancias que se encuentran a los extremos, porque son ácidos o bases fuertes, ¿ya? Mientras más cercano al 7, sería más neutro, o sea, más, no sería tan, no causaría tanto daño, ¿ya? Ya. Luego tenemos el tomate, por ejemplo. El tomate tiene un pH de 4, es ligeramente ácido, el café también ligeramente ácido, la leche ligeramente ácido. Ojo, estamos hablando de la leche normal, de la leche cuando es comestible, ¿ya? Miren acá, a medida que va pasando, sea a la derecha, se va haciendo más alcalino, y más extremo, mucho más alcalino. Por ejemplo, los desatoradores de tuberías son altamente alcalinos, son corrosivos. Entonces hay que tener mucho cuidado con los muy ácidos, muy básicos, ¿ya? Continuamos. Vamos a ver ahora las características de los ácidos. Ya conocemos ya las características de los ácidos. Ya sabemos que poseen sabor agrio, como el limón, como el vinagre. Recuerden que reaccionan vigorosamente ¿con quién? Con los metales activos, liberándose hidrógeno gaseoso. El metal activo más el ácido me va a dar sal y va a desprender un gas llamado hidrógeno, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de una reacción de simple desplazamiento, recuerden. ¿Sí? El metal reemplaza al hidrógeno, se queda con la parte aniónica y me queda una sal desprendiendo hidrógeno. El hidrógeno se desprende. ¿Qué metales van a formar sales? ¿O van a tener este tipo de reacción? Tenemos los metales del grupo 1A, los metales del grupo 2A, el fierro, el níquel, el zinc, ¿ya? También descomponen a los carbonatos y bicarbonatos. Ojo, cuando descomponen los ácidos a los carbonatos y bicarbonatos, va a liberarse dióxido de carbono. Reaccionan con las bases. Ojo, una de esas reacciones sería la reacción de neutralización de la acidez del estómago. Recuerden que reaccionan con las bases, los ácidos reaccionan con las bases para formar sales y aguas, y a eso se denomina reacción de neutralización. Recuerden que nuestro estómago tiene un carácter ácido, un pH de 1 aproximadamente, y cuando nosotros tenemos acidez, tomamos un antiácido como sería el sal de Andrews o un Alka-Seltzer, entonces va a neutralizar y vamos a tener un alivio, ¿no? Alivio en el estómago. Entonces, a eso se llama reacción de neutralización, porque está bajando el grado de acidez, ¿no?, del estómago. También puede provocar cambios de coloración, puede cambiar cambios en la coloración de algunas sustancias llamadas indicadores, ¿ya? De preferencia son los indicadores colorimétricos que nos van a virar en medio ácido un color y en medio básico otro color.
También tenemos a las bases. Las bases son todo lo contrario de los ácidos. Poseen un sabor amargo, como el té, como el jabón. Eh, Cuando nosotros lo tocamos, ¿no? Con los dedos, tiene una consistencia jabonosa, así como los detergentes. Se caracterizan porque neutralizan a los ácidos, como hemos dicho, provocan que los indicadores ácidos básicos cambien de coloración. Ya, luego vamos a ver los diferentes cambios de coloración de los indicadores colorimétricos. Adopta una coloración diferente al provocada por los ácidos, ¿no? Vamos a ver, continuamos. Acá tenemos los indicadores colorimétricos. Los indicadores colorimétricos, conocidos como indicadores colorimétricos ácido-base, ¿por qué? Porque un medio ácido tiene un color y un medio base tiene otro color. Uno de ellos es la fenolftaleína, que hemos usado mucho en el laboratorio, lo conocemos, es de carácter orgánico, de naturaleza orgánica, ¿no? Este compuesto o esta fenolftaleína, cuando está en medio, este indicador colorimétrico, cuando está en medio ácido es transparente, no cambia de color. Pero cuando está en medio básico tiene un rojo grosella. Así como ese indicador, también tenemos otros indicadores, por ejemplo, el anaranjado de metilo, el papel de tornasol, el amarillo de metilo, la fenolftaleína, ¿sí? Los más usados. Nosotros vamos a trabajar nosotros en el laboratorio tenemos tres, el papel de tornasol, el anaranjado de metilo y la fenolftaleína, pero también hay otro indicador, y hay otros más, ¿no? Como el amarillo de metilo, ¿ya? Por ejemplo, el papel de tornasol, en medio ácido, el papel de tornasol en medio ácido se enrojece y el papel de tornasol en medio básico se azulea. ¿A qué pH más o menos vira? A un 6,8 de pH. El anaranjado de metilo también tiene carácter ácido, ¿no? El anaranjado de metilo en medio ácido es de rojo, de color rojo. En medio básico se mantiene el mismo color, ¿ya? Por eso vira, ¿dónde? En medio ácido, por eso que en medio ácido cambia. La fenolftaleína vira en medio básico, a un pH 9. Por eso que en medio ácido no le pasa nada, se mantiene incoloro, pero en medio básico si vira un color rojo grosella, ¿no? Tenemos en la amarilla de metilo que en medio ácido es rojo y en medio básico es amarillo. También vira un pH 4. Entonces, estos son los indicadores más usados en los laboratorios y también en nuestro laboratorio que tenemos, ¿no? Que tenemos nosotros, ¿no? Muy bien. Vamos a ver algunos científicos cómo es que lo definieron a los ácidos y a los bases. Tenemos a Arrhenius, tenemos a Bronsted y Lowry, tenemos a Hilbert Lewis, ¿ya? Arrhenius dice que los ácidos son aquellos que donan hidrógenos y las bases que donan oxidriles. Mientras que Bronsted y Lowry dicen que los ácidos son aquellos donadores de protones y las bases son los aceptores de protones. Luego vamos a ver en la explicación eso de ahí. ¿Qué nos dice Hilbert Lewis? Lewis nos dice que los ácidos son los aceptores de electrones y las bases son los donadores de electrones. ¿Ya? Continuamos. Continuamos. Vamos a ver las teorías ácido-base. Tenemos a Arrhenius, que también se le considera como teoría de iones en el agua. Bronsted y Lowry, la teoría protónica, y la teoría de Lewis, que es la teoría electrónica. En sí, ¿cuál es la definición de Arrhenius para un ácido? Lo que les he dicho, un ácido es aquel el que da iones hidrógeno.
en agua. O sea, es un dador de hidrógenos, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué cosa es una base? Un da iones oxidrilo, produce iones oxidrilo, ¿ya? En las reacciones, ¿en qué reacciones se basa? En la reacción de la formación de agua. ¿Cuál es la ecuación? Miren acá. Acá tenemos el agua que se puede descomponer en ion hidrógeno y en ion oxidrilo, o viceversa. Esa es la ecuación, ¿ya? Las limitaciones solo son aplicables a soluciones acuosas. Solo son aplicables a las sustancias que se encuentran en medio acuoso. Vamos a ver la teoría de Bronsted y Lowry. Bronsted y Lowry dice que un ácido es un dador de protones. Profesora, ¿y a qué se refiere con dador de protones? Los protones son aquellos que tienen iones hidrógeno. O sea, aquellos que desprenden, que dan iones hidrógeno, serían, ¿qué serían? Ácidos. ¿Y qué cosa es una base? Un aceptor de protones. Un aceptor protones. A eso se denomina, ¿no? O eso es una reacción de transferencia protónica, o sea, hay transferencia de protones, de iones hidrógeno. Ejemplo, tenemos acá, este es un ácido y este es una base. Este ácido va a donar un protón, ¿sí? Miren, al donar un protón se carga, como el protón tiene carga positiva, se carga negativamente él. Y el otro se carga positivamente. Entonces, este HA, como dona un protón, es un ácido, y esto como acepta un protón es una base. Ahora, esta sería la conjugada. Este ácido se convierte en una base conjugada y esta base se convierte en un ácido conjugado. Vamos a ver más ejemplos luego, ¿ya? Ahora, limitaciones. Aplicable una únicamente para reacciones donde haya transferencia de electrones. Donde haya transferencia de electrones. Continuamos según Lewis. Según Lewis, dice que un ácido es un aceptor de electrones. Un ácido es un aceptor de electrones. Y una base, un dador de electrones. ¿Dónde vamos a poder, en qué tipo de reacciones vamos a poder apreciar esto? En la formación de enlaces covalentes coordinados, ¿ya? Recuerden que cuando se dona electrones, hay uno que dona electrones, es el que es la base, y un aceptor de electrones es el ácido. Tenemos acá, por ejemplo, A va a aceptar electrones al formar un compuesto. ¿Sí? B es el que va a donar, entonces este sería una base y este sería un ácido, porque este es el que acepta electrones y este es el que dona electrones, donde esto es en general, ¿ya? Esto es en general. Muy bien, continuamos. Vamos a ver ahora la ionización del agua. Recordemos que el agua es un electrolito muy débil. Es un electrolito porque puede ionizarse en ion hidrógeno y ion oxidrilo, ¿sí? Es de carácter neutro, sí, pero su comportamiento puede ser considerado tanto ácido como base, pero débil. Hay que tener en cuenta que la disociación es endotérmica, ¿no? O sea, requiere de calor. Aquí tenemos la disociación del agua. Según Bronsted y Lowry, esta molécula de agua, ¿sí? Recuerden que Bronsted y Lowry habla de los protones, ¿no? Esta agua con esta otra agua se unen, ¿sí? Este va a ser un ácido, o sea, quiere decir que va a donar un protón. Entonces, al donar un protón, ¿se convierte en qué? Se convierte, a ver, vamos a ver, ya. Entonces, este ácido se va a convertir en esto. Claro, ¿por qué? Porque está dando un hidrógeno, entonces un ácido. Y su conjugada va a ser una base conjugada. O sea, el producto de esta, como ha donado un hidrógeno, se va a convertir en una base conjugada, ¿ya? Y este
que está aceptando el protón, entonces se convertía en H3O, ¿sí o no? Positivo. Entonces, este sería una base. El que acepta sería una base. Entonces, aquí tendríamos, esta era una base, ¿sí? Se va a formar en un ácido conjugado. ¿Por qué? Porque ahora miren, ahora cambia las cosas. Ahora va a ser un donador de protones. Ya, eso es según Bronsted y Lowry. Vamos a ver según Arrhenius. Según Arrhenius, el agua se ioniza en ion hidrógeno y ion oxidrilo. Ahí está la molécula del agua. Se ioniza en ion hidrógeno y ion oxidrilo. Entonces, esta misma agua va a ser ácido y va a ser base. ¿Por qué? Porque produce los dos iones, tanto hidrógeno como oxidrilo. Muy bien, continuamos. Vamos a hablar sobre el producto iónico del agua. ¿Qué es el producto iónico del agua? Recuerden que la molécula de agua se ioniza en ion hidrógeno y ion oxidrilo. Ahora, el producto de sus iones va a ser igual a ¿qué? A la constante del agua. Producto iónico del agua se le considera, ¿no? Producto iónico del agua. Es igual a la concentración de ion hidrógeno por la concentración de ion oxidrilo. Ojo, los dos multiplicados va a ser 1 elevado a la 1 por 10 elevado a la menos 14. O sea, quiere decir que esa parte es la que se va a ionizar en ambos iones, ¿sí? El producto iónico del agua se va a disociar, mejor dicho. A ver, el producto iónico del agua, recordemos que como estos dos es igual a 1 por 10 a la menos 14, recuerden que la multiplicación de ambos es esa cantidad, entonces cada uno de ellos valdría la mitad. Entonces, ¿qué sería? 1 por 10 a la menos 7. 1 por 10 a la menos 7. Continuamos. Potencial de concentración del ion hidrógeno. Cuando hablamos de potencial de concentración del ion hidrógeno, nos referimos al pH. Ojo, potencial de concentración del ion hidrógeno. Está midiendo la cantidad de iones hidrógenos y se halla mediante el pH. Esta escala fue sugerida por Sorensen en el año de 1909. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de no estar utilizando 10 a la menos 14, 10 a la menos 7. Entonces nosotros ya utilizamos la escala del 1 al 14, ¿ya? Entonces, midiendo qué cosa, la concentración de ion hidrógeno. ¿Ya? ¿Cómo se halla? Se halla, el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de hidrógeno. ¿Sí? El pH es igual al menos logaritmo de la concentración de ion hidrógeno. Entonces, si estoy hablando de la concentración de ion hidrógeno, sería el menos logaritmo de 10 exponente a la menos 7. ¿Sí? Por lo tanto, el pH es igual a 7. También por analogía podemos hallar el pOH. ¿Cómo se halla el pOH? El pOH se halla, es igual al menos logaritmo de la concentración de ion oxidrilo. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir? La relación entre pH y pOH, ojo, ambos hemos visto en la escala que ambos suman 14. Entonces, pH más pOH igual 14. pH más pOH igual 14. Esta es la constante de ionización del agua, ¿no? La constante de equilibrio, perdón. Productos sobre reactantes. Muy bien. Entonces, nos vemos en la videoconferencia para realizar la actividad. Gracias.